La clase es la misma que está colgada en el aula, ¿ya? El doctor me ha informado eso ahorita. El PPT es el mismo, se utiliza. Sí, yo también vivo lejos. No, vamos a hacer más corta la clase. No hay problema. Sí, está muy bien. Buenas noches, ante todo. Mi nombre es Danilo Sánchez. Laboro en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Vamos a tocar, digamos, puntualizando las cosas más importantes que ustedes deben tener presente como médicos, porque todos no van a ser neurólogos, de repente alguien, pero siempre van a estar en contacto con personas que pueden presentar una demencia. Entonces nos preguntamos, ¿y qué es una demencia? ¿Alguien una idea así? Suelta, a ver, lluvia de ideas. ¿Qué es una demencia? Demencia viene de un término de, que es privativo, mens, de mente, casi como que sin mente, sin funciones mentales. Es decir, es una persona adulta que por alguna circunstancia ha perdido las funciones superiores, como memoria, lenguaje, pensamiento, etc. Pero no solo eso, sino que esta demencia lo ha adquirido en un tiempo, digamos, prolongado, más o menos 6 meses. Algunos señalan a 1 año. Porque una persona puede perder también las funciones, la memoria, la orientación por un golpe, ¿no? De repente, al día siguiente no recuerda nada, dónde estoy, quién soy, qué me ha pasado. Pero eso no es una demencia, ¿no? Entonces, la demencia viene a ser esa pérdida de las funciones intelectuales que se van instalando progresivamente, en que la persona empieza como a retroceder. No, generalmente no es brusco. Cuando es brusco, ¿en qué otras cosas debemos pensar cuando una persona está parado, está hablando de repente, pero no está consciente de lo que está viviendo, está desorientado, confuso? ¿En qué debemos pensar? ¿Cómo? Podría ser un stroke. ¿Qué más? Que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia tóxica. ¿Qué más? Que podría estar pasando una encefalitis. Yo he visto pacientes con VIH, jóvenes, debutar así, ¿no? Desorientados, confusos, no saben quién es, quién son, etcétera. 20, 25 años que llegan a la emergencia. Entonces, estamos probablemente frente a un cuadro de una encefalitis. Y en este caso, viral, ¿no? Entonces, puede ser infecciosa, tóxica, metabólica, etcétera. Entonces, tenemos que diferenciarlo de ello. Entonces, las demencias son generalmente cuadros crónicos, en otras palabras, ¿no? Son cuadros crónicos. Sin embargo, hay algunos tipos de demencia que, digamos, no son crónicas. ¿Alguien se acuerda de una de ellas? La enfermedad por priones, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Está dentro de las demencias rápidamente progresivas. En el lapso de 1 a 2 semanas se afectan severamente. Y severamente se afectan las funciones intelectuales, pero también las funciones motoras, de coordinación, equilibrio. Y fallecen a los 6 meses, en promedio, o dentro del año, ¿no? Entonces, ven, hay algunas excepciones que confirman la regla, pero en términos generales, las demencias son crónicas, por lo menos más allá de 6 meses, en que la persona pierde sus funciones intelectuales y obviamente afecta sus actividades laborales, sus actividades familiares, personales, las va a afectar. Entonces son 2 condiciones: el compromiso de la memoria y otras funciones cognitivas que afectan el desempeño de la persona. Yo he tenido pacientes de todo tipo, de toda clase, por si es que vale el término. Me acuerdo uno de ellos, un embajador, ¿no? Me llaman
para poder evaluar a una persona que ya lo habían notado ciertas cosas, pero que de un momento a otro guardó su terno en el refrigerador, ¿no? Y preguntaba dónde estaba su terno. Todo el mundo buscando el terno porque tenía que ir a una reunión y ya lo habían separado. Buscando, lo encuentran en la refrigeradora. Y aparentemente él no había sido. Por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, no respeta condición social, nivel intelectual, ¿no? Esta enfermedad. Bien, con esos criterios ya ustedes están en la capacidad de poder discernir y poder decir si estamos frente a una demencia, ¿no? Y si es crónica, vamos a ver que una de ellas, las más frecuentes, perdón, ¿con qué? Ahí está. Bien. Entonces, como les decía, con estas palabras introductorias, ustedes ya están en la capacidad de poder discernir frente a un caso que tengan en la consulta o en la emergencia. Es decir, lo primero que uno se encuentra en la consulta o en emergencia es cuáles son los síntomas, ¿no? Y usualmente estas personas no vienen solos. El que tiene una demencia siempre viene acompañado, alguien lo trae. ¿Por qué? Porque se considera que ellos no están enfermos. Casi como que no tienen conciencia de enfermedad. Es decir, presentan anosognosia, la pérdida de la conciencia de la enfermedad. Entonces, yo usualmente les pregunto, ¿y a quién atiendo? Entonces, obviamente la persona... Entonces, pero si yo lo veo bien, ¿no? Yo lo veo bastante bien. Entonces, bueno, como broma empezamos un poco la evaluación, ¿no? Pero lo han notado cambios en su comportamiento, han notado olvidos frecuentes. Acá señala las dificultades para llevar las actividades rutinarias, ¿no? Pérdida de la memoria, cambio del comportamiento, y que se van sumando estos síntomas. Y pueden, como está esta lista, tener cualquiera de estos problemas, ¿no? Repetición, suelen repetir lo mismo o preguntar lo mismo. A veces dice, bueno, piensan que es por los años, pero los años no pueden, digamos, no hacen que una persona esté repitiendo 2, 3, 4 veces la misma pregunta durante el día. Ellos suelen estar preguntando lo mismo y a veces cosas obvias, ¿no? Dificultad para encontrar el nombre de las cosas, dificultad para reconocer a personas. A veces, yo me acuerdo del caso de Gabriel García Márquez, ¿no? En una de sus anécdotas, él recibía la llamada y su pareja se da cuenta de que él ya estaba un poco alterado porque no sabía quién lo había llamado, ni qué le había dicho. Entonces, pero la otra persona volvía a llamar y contestaba a su acompañante y obviamente corroboraba esa deficiencia, esa dificultad, ¿no? Es decir, un compromiso de la memoria inmediata. O sea, vivían un hecho. Es como que si yo de repente les pregunto algo de que ya les dije, ¿no? Y ustedes no responden. Está fallando su memoria inmediata. Pero la memoria inmediata puede verse interferido por algún otro factor. Pérdida de atención, pérdida de concentración, ¿no? Entonces, esos elementos uno lo ve en la evaluación clínica o a veces en la evaluación neuropsicológica. Entonces, una serie de cambios también emocionales, afectivos. Como concepto, viene a ser un síndrome, como
había señalado un deterioro de las funciones intelectuales, entre ellas la memoria, asociado a cualquier otro problema como lenguaje, como pensamiento, que afectan sus actividades de la vida diaria. No es una consecuencia inevitable del envejecimiento, o sea, no es que todos envejecen y todos van a hacer demencia, no. Por el propio envejecimiento puede haber una ligera disminución de las funciones, pero eso no es una demencia. Bien, el cerebro, saben ustedes que cumple una serie de funciones y que se activa ante determinadas actividades. Entonces, estos exámenes, a través sobre todo de la tomografía con emisión de positrones, ha permitido estudiar algunas funciones en los pacientes que presentan estas alteraciones. Y vamos a ver acá unas imágenes de un cerebro normal, la morfología externa y la morfología interna, donde vemos los surcos en un tamaño y en una forma normal, comparando con una persona que tiene Alzheimer, donde los surcos se vuelven más anchos, ¿no? Y la parte interna, los ventrículos mucho más dilatados. ¿Por qué se dilatan los ventrículos? Porque si normalmente los ventrículos son de esta forma, de este tamaño, al perder células, al perder parénquima, se va a llenar de líquido de manera compensatoria. Entonces, este es un signo que nos orienta a un nivel de atrofia cerebral. Y los pacientes que presentan demencia van a tener atrofia cerebral, principalmente en algunas zonas más que en otras. Por ejemplo, los lóbulos temporales. Y acá cumple un papel muy importante el polo temporal de los ventrículos laterales. Está junto al hipocampo. Se llena más de líquido y el hipocampo se vuelve más delgado. Es un signo muy característico. Cuando yo tengo un paciente que estoy sospechando de demencia, inmediatamente voy al lóbulo temporal, a esa área del hipocampo. Y en esa área del hipocampo está muy relacionado al aprendizaje y a la memoria, ¿no? Entonces, además de los otros signos, ensanchamiento de las fisuras, de los surcos, etc. Ven, comparando A con B, miren ahí cómo se evidencia en el caso B un incremento notable de los ventrículos, de los polos temporales de los ventrículos laterales. Porque estos son, igual que estos, los ventrículos laterales están comunicados. Es como una luna, es como una hoz que va desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo temporal. Entonces, estos polos demasiado ensanchados y casi ya no hay parénquima de hipocampo. Uno de los exámenes que se pide cuando uno tiene un paciente está sospechando de Alzheimer es la medida de los hipocampos. Entonces hay mediciones que te dicen el grado de disminución de tamaño, ¿no? Bien, como les había señalado, hay exámenes como la tomografía con emisión de positrones y exámenes que van a permitir el depósito del amiloide. En Alzheimer se presentan dos condiciones que no deben olvidar, porque son solamente dos condiciones patológicas: el depósito de amiloide y la degeneración neurofibrilar. El depósito de amiloide es obvio, está en relación al amiloide, y la degeneración neurofibrilar a la alteración de la proteína tau. Entonces son los dos factores. Lo que vemos en estas imágenes es el depósito de amiloide. Miren, en el lóbulo parietal, algo a nivel frontal, y parietal, que son, digamos, las áreas más afectadas. Igual acá en estos cortes coronales vamos a ver los lóbulos temporales, también con mayor depósito del amiloide, y en azul todas las áreas que están comprometidas.
Acá tenemos comparativamente un paciente cuyo examen es un paciente de una demencia frontotemporal de tipo conductual, es un paciente con Alzheimer y es un paciente que tiene una depresión. ¿Ya? Entonces, lo que se va a observar, acá es la actividad o en estas primeras imágenes se ven las áreas hipofuncionantes. Por ejemplo, en la demencia frontotemporal, ¿cuáles van a ser las áreas más afectadas? Los lóbulos frontales, donde se ve poca actividad. En Alzheimer, de manera un poco más difusa por frontal, parietal y temporal. Sin embargo, miren en un paciente con depresión. La actividad es más homogénea y no hay una disminución, ¿no? Este tipo de imágenes nos ayudan justamente a precisar las áreas que están más comprometidas, más afectadas. La enfermedad de Alzheimer pasa por etapas, leve, moderada y severa. La leve, olvidos de hechos recientes, entonces están trabajando todavía, pero ya sufren algún grado leve de problemas, se desorientan temporoespacialmente, uno les pregunta en qué año estamos, se ponen a pensar demasiado, a veces no aciertan o aciertan en qué mes, qué día de la semana, no saben si es domingo o lunes. Miren, es una pregunta bastante sencilla, pero que nos indica obviamente la desorientación temporal. Son característicos de la etapa leve porque la persona está haciendo actividades. Muchos dicen que Ronald Reagan, por ejemplo, cuando era presidente, ya presentaba estas fallas, ¿no? Y en el transcurso se fue obviamente presentando una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es decir, todos van a empezar por un compromiso leve que poco a poco va avanzando, va progresando. La etapa intermedia se profundiza estas alteraciones y se va agregando ya una dependencia a las personas con las que vive. Y no pueden salir solos a la calle, si salen se pierden. Entonces, en esta etapa intermedia hay muchos de los pacientes que salen de su casa y ya no regresan. Los encuentran después de 2 o 3 días. Ya en algún lugar tomaron cualquier carro y los llevaron lejos, ¿ya? Y finalmente, obviamente, lo encuentran a través de la policía, ¿no? La etapa avanzada, tardía, ya es cuando hay una dependencia total e incluso hasta una postración. A veces ya no pueden coordinar bien los movimientos y tienen que usar hasta a veces silla de ruedas, ¿no? Hay una dependencia total para todas sus actividades. Es más o menos de esa manera como podemos diferenciar estos 3 tipos o estos 3 estadios. Algunos temas en relación a la epidemiología. A nivel mundial hay unos 50 millones de personas que tienen estos problemas, pero de los cuales el 60% de ellos viven en países en desarrollo, ¿no? Antes pensábamos que obviamente los países más desarrollados que viven más años tenían la mayor cantidad de pacientes, pero esos números han ido variando, haciendo que las poblaciones de más bajos recursos tengan una mayor proporción. Se calcula más o menos que 5 al 8% de personas que lleguen a los 60 años ya están iniciando una demencia. Yo he tenido uno de los casos con enfermedad de Alzheimer, por si acaso, de 26 años. 26 años de edad. Ya yo lo he visto cuando tendría más o menos 30 años y que de manera progresiva, ahí a los 35 ya la persona estaba totalmente afectada. Pero miren, he tenido, o sea, el paciente más joven que he tenido desde los 26 años. Esos procesos de cambio de amiloide, de generación neurofibrilar, tienen una serie de condicionantes de tipo de alteraciones genéticas. Algunas tienen una expresión mucho más temprana y van a dar este tipo de problemas.
Es decir, no es un problema característico de personas mayores, ¿ya? Es lo más común, es lo más frecuente, pero tener de 50, 60 años hay bastantes casos, y son obviamente en menor número, en menor proporción, los mayores de 20 años. Hay una serie de factores asociados. Estamos viendo acá el volumen hipocampal. Nos ayuda mucho en ver esos cambios para determinar en personas normales, en personas afectadas positivamente, en que ya hay una disminución del tamaño. La calidad de sueño también es otro de los signos que podemos encontrar como signos tempranos, ¿no? Muchas veces antes de que aparezcan los cambios conductuales, los cambios en el comportamiento. El estrés también está considerado como uno de los factores. Y ahí, como les había señalado, factores genéticos. Tenemos ahí genes que van a determinar, por un lado, la proteína precursora del amiloide asociado a ApoE4, que es en el lado, sobre todo en las formas no dominantes. Y en las formas dominantes tenemos la presenilina 1 y la presenilina 2. Tanto los que tienen esa forma dominante hereditaria de la presenilina 1, la 2, y de la ApoE4 con el amiloide, finalmente van a tener una línea común de desarrollo. Parten de dos lugares diferentes, pero finalmente todo el proceso degenerativo, la muerte neuronal y la clínica, finalmente llegan a la demencia por una serie de procesos intermedios que podemos ver acá, que van siempre con el incremento del depósito de la sustancia de beta-amiloide y la degeneración neurofibrilar como patrones comunes. Y esta es la proteína del amiloide, que va a haber una actividad de la alfa secretasa y de la gamma secretasa. Quien va a determinar una fracción mayor, que es la que se precipita, la que se deposita, viene a ser la alfa secretasa, permitiendo, como ven acá comparativamente, permitiendo que en la parte inferior haya un beta-amiloide de tamaño casi el doble del otro, ¿no? Quien lo determinó es la actuación de esta alfa secretasa, el cual va a tener obviamente una alteración en su expresión genética que va a hacer de que el corte en la proteína se haga de manera mucho más grande que lo usual. Y ese amiloide es el que se deposita, como hemos visto en las imágenes anteriores, en el cerebro, produciendo obviamente alteraciones en su función. Sin embargo, no todo es Alzheimer. Y en este cuadro resume otros diagnósticos que podría tratarse de demencia. Y con algunas reglas básicas. Tenemos cuando el compromiso es fundamentalmente cortical, es decir, de la corteza cerebral, o cuando el compromiso es subcortical. Las demencias con un gran compromiso motor y poco deterioro cognitivo, ¿qué serán? ¿Corticales o subcorticales? Las que tienen un gran compromiso motor y poco deterioro cognitivo. Subcorticales, ¿no? ¿Por qué? Porque en la corteza es el área donde más se procesa las funciones cognitivas. Entonces, cuando tenemos un paciente con predominio de las funciones cognitivas y poco compromiso motor, son las demencias obviamente corticales. Y quisiera expresarles, para que ustedes recuerden, tuve dos pacientes, me acuerdo, que los dos eran químicos farmacéuticos, tenían su farmacia, tendrían aproximadamente unos 65 años más o menos. Y la señora me comenta que estaban yendo hacia su casa y un ladronzuelo, un muchacho pues, de 18, 15 años más o menos, le arrebata la cartera a la señora y se escapa. Y miren
Su esposo obviamente lo alcanzó al choro en cadera, incluso lo pasó, me dice la señora, ¿no? O sea, tenía una vitalidad, el que tenía Alzheimer era el esposo, pero se percató del robo y obviamente en defensa de la señora corrió y como corrían igual con el choro terminó soltando la cartera y se fue, ¿no? Y la señora finalmente alcanzó y recuperó la cartera. ¿Qué nos demuestra eso? Que era un trastorno cortical, una enfermedad de Alzheimer, en que su función motora estaba casi normal. En cambio, hay otros casos, si ustedes han visto algún paciente con Parkinson, que se ponen rígidos, tiemblan, no se pueden mover mucho, y algunos de ellos hacen demencia. No solo los que hacen la enfermedad de Parkinson, otros que son denominados parkinsonismo. Y hay de varios tipos. Pero en fin, esos son de tipo subcortical. Solamente para que se aprendan bien este esquema, que nos va a servir para lo siguiente. Cuando tengo yo características de una demencia subcortical y tiene parkinsonismo, ¿en qué debo pensar? En una demencia a cuerpos de Lewy. ¿Ven? Entonces, con esto se resume, digamos, los diagnósticos. Entonces, repito, características de demencia subcortical, ¿cuáles son? Una afectación motora fuerte y poco deterioro cognitivo, ¿ya? Quien tenga esas características y tenga cosas parecidas al Parkinson, hay que pensar en una demencia de Lewy. Quien tenga características de demencia subcortical y se asocia a alteraciones oculomotoras, eso hacemos a veces con los alumnos que me ha tocado y hemos tenido la oportunidad de evaluar a algún paciente. Lo que hacemos es que su cabeza no lo mueva, solamente sus ojos, y que mire hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es decir, tiene que haber el movimiento vertical, ¿no? Usualmente estos pacientes tienen ese problema. Quieren mirar arriba, hacen esto. Quieren mirar abajo, hacen esto, ¿no? No pueden desarrollar ese movimiento. Cuando hay eso, ¿en qué debo pensar? Parálisis supranuclear progresiva, ¿no? No es el Partido Socialista Peruano, por si acaso, ¿ah? Están las siglas ahí porque ustedes ya tienen que memorizar. Si un paciente tiene características de demencia subcortical, dificultades en la articulación, no puede pasar bien los alimentos, además fasciculaciones en la lengua, ¿en qué debemos pensar? En la esclerosis lateral amiotrófica asociado a demencia, porque hay una ELA normal que no se asocia a demencia, pero hay una que sí se asocia a la demencia. Cuando tengo unas características de demencia subcortical, más una historia familiar, más alteraciones a nivel del hígado y daños subcorticales, con un anillo a nivel del iris, ¿en qué debo pensar? ¿Y qué es la enfermedad de Wilson? ¿Cómo lo detecto en personas más o menos jóvenes que tienen un parkinsonismo? ¿Ya? Entonces, ¿y qué alteración lleva a la enfermedad de Wilson? Pregunta de examen, de residencia. ¿Ah? No, les dejo para que revisen ustedes, ¿ya? ¿Ya? Son preguntas de examen, por si acaso. Una demencia subcortical con antecedentes de boxeo o algún otro deporte que golpee la cabeza, hay varios de ellos, nos lleva a una demencia también pugilística. Y tenemos el otro bloque, cuando tenemos pacientes con características de una demencia cortical,
con un compromiso principalmente de la memoria, y les dije la memoria de corto plazo, Alzheimer. ¿Ya? Porque como este señor que empezó a correr y lo pasó al choro y no sé, pero no, ni pedirle la bolsa, nada, simplemente lo pasó, mi carrera. Y el choro asustado lo suelta la cartera, ¿no? Creo que ni se dio cuenta de lo que hacía el señor. Pero en fin. Cuando tenemos, acá nos faltaba una, cuando tenemos una demencia y en la cual se presentan alteraciones del comportamiento. Tuve un paciente que fui a su casa y estaba en la sala y saben, decía, ya viene el paciente. Entonces mientras venía, ni bien entró a la sala, empezó a orinarse en la sala. Oye, ¿qué haces? Le dicen los familiares, ¿no? No se da cuenta del entorno, ese tipo de alteraciones de conducta, de la moral, todo se afecta porque principalmente, ¿qué parte del cerebro se va a afectar ahí? El lóbulo frontal. Son síntomas justamente de frontalización. Cuando las personas no reconocen el entorno donde están y tienen comportamientos ajenos a lo que está ahí. ¿Quién va a ir a una iglesia y se va a poner ahí a cantar o a escuchar música? Mejor no me voy a la iglesia, ¿no? Entonces, la persona que vaya y empieza a hacer conductas extrañas ya tiene ciertos rasgos. ¿Ven? Igual, cualquiera que podamos, a veces no sé, pues no nos gusta o empezamos a hacer esas otras conductas extrañas, pero determina rasgos en la personalidad de las personas, de los sujetos o personas. Y ahí, cuando tenemos una demencia cortical rápida, asociado a mioclonías y a veces a convulsiones, de manera temprana, tenemos lo que hablábamos de una demencia rápidamente progresiva, de enfermedad de Creutzfeldt. Y otras, con relativa frecuencia, puede ser de características corticales o subcorticales asociados a enfermedades venéreas, pensar obviamente en una demencia por sífilis o por VIH. Y finalmente, aquellas que pueden tener características corticales o subcorticales, más factores de riesgo vascular, glucosa, hipertensión, problemas con el colesterol, dislipidemias, obesidad, etcétera, que son factores de riesgo, más un signo de focalización motora sensitiva o de otro tipo, hay que pensar en una demencia vascular. Las demencias vasculares son bastante frecuentes. En proporción, Alzheimer en primer lugar, en segundo lugar tenemos las vasculares, en tercero las demencias frontotemporales y en cuarto lugar las demencias de Lewy, que se diferencia de las otras porque presenta trastornos psiquiátricos. Esta primera, demencia subcortical más parkinsonismo. Entonces, es lo que más deberían recordar, ¿no? Alzheimer, vascular, demencia frontotemporal y la demencia de Lewy. Entonces, la demencia de tipo vascular se va a presentar porque hay multiinfarto, infartos en algunos lugares que comprometen más las funciones intelectuales, y cuando hay un compromiso difuso de la sustancia blanca, los infartos lacunares o enfermedad de Bislanger, en que va a haber un gran deterioro de la función cerebral. Entonces, ahí tenemos que pensar en un diagnóstico probable, posible, que son características propias de las demencias vasculares. Los de cuerpos de Lewy, ¿qué recuerdan de la enfermedad de cuerpos de Lewy? Que es una demencia de tipo subcortical, que tiene parkinsonismo, y les dije que tenía trastornos psiquiátricos. Esa triada. ¿Ya? Esa triada. Entonces, tiene demencia, tiene parkinsonismo, tiene alucinaciones visuales, pero recuerden, a veces es difícil cuando hay varios síntomas ahí
Entonces, características de una demencia subcortical, parkinsonismo, es decir, lentitud, rigidez, etc. Y las alteraciones psiquiátricas por las alucinaciones visuales. Esas tres características nos orientan a una demencia a cuerpos de ley. La demencia frontotemporal también es una demencia importante, fue estudiado por Pickes, Onari, después por Alzheimer, en el cual encontraron alteraciones fundamentalmente en el lóbulo frontal. En algún momento lo llamaron solamente demencia frontal, pero después los estudios posteriores han determinado que se debe denominar frontotemporal, cuyas características o variantes son las que señalan ahí. Una variante conductual, una afasia progresiva no fluente. ¿Quién es el que tenía una afasia progresiva no fluente? Hace poco, un artista de cine, lo que ven en el cine. ¿Tampoco ven cine? Muy estudioso, ¿no? Hace 2 o 3 meses, entonces, claro, ¿qué tenía Bruce Willis? Una afasia progresiva no fluente que terminó en una franca demencia frontotemporal. Es decir, más grave. Comenzó con no encontraba las palabras, no podía denominar, con una afasia. Todo el mundo decía, bueno, es una afasia pura. De repente un problema vascular. Hay algunos que tienen una afasia por un infarto pequeño en un área del lenguaje. Pero esto no fue progresivo y obviamente era una demencia frontotemporal. Afecta a sujetos de 35 a 75 años, ¿no? Hay historia familiar generalmente y es similar tanto en hombres como en mujeres. Algunos reparos fisiológicos, anatómicos, el lóbulo frontal es el afectado. Ahí tienen las zonas dorsolateral, orbitofrontal, frontomedial, y nos va a dar determinados síndromes en la medida de qué área es la que más se afecta. ¿Ya? Entonces, en la demencia frontotemporal vamos a tener alteraciones de la conducta, cognitivas y alteraciones, obviamente, neurológicas. Las alteraciones de la conducta, en el caso de ese paciente que le dije desinhibición, que cuando fui, entró a la sala y entró ahí a orinarse dentro de la sala, era una conducta desinhibida, obviamente, ¿no? Alteraciones cognitivas que comprometen las funciones ejecutivas de planificación, de organización, de seguir con sus objetivos, la flexibilidad mental. Alteraciones neurológicas que van a presentar los pacientes con demencia frontotemporal. La presencia de reflejos primitivos, de succión, de hociqueo, de búsqueda. Además, caminan a pasos cortos, akinesias, rigidez que se va a acompañar. No hay un tratamiento para estas demencias degenerativas. Los medicamentos que existen, que vamos a ver, simplemente son a veces apoyo o tratamiento sintomático cuando se trata de controlar problemas a veces psiquiátricos. Y tenemos acá la lista de medicamentos. Acá están los 3 medicamentos que se usan en demencia. Tenemos antonepecilo, la galantamina y la ribastimina, que lo podemos usar principalmente en Alzheimer, pero nos sirven también para pacientes con demencia frontotemporal, para demencia cuerpos de Lewy, inclusive para los pacientes con demencia vascular, ¿ya? Y una de ellas es la ribastimina. ¿Qué hacen estos 3 medicamentos? Son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Es decir, van a inhibir una enzima que hace que se rompa la acetilcolina, que hace que se metabolice. Entonces, estos medicamentos inhiben esa ruptura. Lo inhiben a la enzima, entonces no se rompe y se tiene más acetilcolina en las áreas que se necesitan.
¿ya? Las tres hacen lo mismo, el donepezilo, la ribatigmina y la galantamina. Son inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Varían un poco en su tiempo de vida media, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, hay el donepezilo es de una toma diaria, pero la ribatigmina que se toma 3 veces al día, ahora hay los famosos parches, que igual son de un parche diario. Y la galantamina, hay galantamina también de depósito que se toma una diaria. Hay una serie de instrumentos para evaluar la demencia y ver cómo sigue, tanto en estudios, en investigaciones, como a nivel clínico. Tenemos el ADAS-COG, el ADAS-CGIC, el ADAS-ADEP de actividades de la vida diaria, que nos van a evaluar básicamente las funciones cognitivas y el desempeño de cada una de las personas, ¿no? Tenemos acá estudios que se han hecho de ribatigmina en parches con 9,5 miligramos, ribatigmina en cápsulas y con el placebo, donde se aprecia que hay diferencias significativas cuando se usa, así sea el parche o así se use la cápsula en relación, obviamente, con el placebo. Igual hay mejoras también en pacientes, al menos en 4 puntos en una de las pruebas que es el ADAS-COG, es que decir que mejoran un poco en la parte cognitiva. Pero más allá de mejorar significativamente, se logra cierta estabilidad. No hay, a veces cuando se inicia un tratamiento hay que explicar bien al paciente, ¿ya? Porque a veces piensan que el medicamento lo va a curar o que el medicamento le va a mejorar notablemente, ¿no? Eso casi no sucede, ¿ya? Igual con los demás instrumentos. Las reacciones adversas que hay que tomar en cuenta principalmente son las gastrointestinales. Hay una baja en el apetito, hay náuseas y hay molestias fundamentalmente gastrointestinales, principalmente la baja del apetito. Y eso hay que considerarlo para ver cómo se maneja. Después puede haber una serie de otros problemas, alergias, casos casi comunes a otros, digamos, a otros medicamentos, ¿no? Entonces, los trastornos gastrointestinales está dependiendo de la dosis. Por eso comenzamos con dosis bajas y vamos aumentando progresivamente. En algunos casos también bradicardia, por eso requieren una evaluación cardiológica, ¿no? Y tenemos ahí las investigaciones actuales en relación a tratamientos para controlar esta demencia están orientados al complejo de beta-amiloide y beta-amiloide y proteína tau. Hay sustancias que se están trabajando a estos niveles para evitar la formación de estas proteínas o de estas fracciones proteicas que se van a depositar o van a alterar la neurona. Entonces se está trabajando no solamente a nivel sintomático, sino se está trabajando para tratar de bloquear el desarrollo de la enfermedad. Pero todavía hasta el momento no hay medicamentos que sean muy fiables, están en fase de experimentación. Bueno, ahí tenemos a Augusta, que fue la primera paciente descrita por Alzheimer en el año 1906, en que lo describe y después su cerebro justamente fue estudiado, donde se encontraron, miren ahí el depósito de beta-amiloide y la degeneración neurofibrilar. Y ahí tenemos una lista a través de los años, desde el año 1960 hasta el año más o menos 2010, de todo lo que ha pasado, los procesos de estudio, de investigación, que pasaron por detectar primero el compromiso de la acetilcolina y cómo las distintas sustancias como la apolipoproteína E, la presenilina, etcétera, iban, digamos, causando daño
y los estudios que se han ido haciendo con la finalidad de detener ese proceso degenerativo. Pero mire cuántos años han pasado y hasta la actualidad todavía no se puede detener ese avance. Tal vez han escuchado ginkgo biloba y otros medicamentos que dice que cura el Alzheimer y eso, incluso de algunos factores neurotróficos, ¿no? Porque si hay factores que nutren las neuronas y hacen que se desarrolle, hay otros factores que lo inhiben o están en relación a la apoptosis neuronal. Entonces se tuvo en algún momento, mucha esperanza, ¿vale el término?, del uso de factores neurotróficos que podían preservar la función de las neuronas y la estructura neuronal. Pero igual no se han logrado hallazgos significativos. Finalmente, lo que queda es el ejercicio permanente, la práctica permanente, el aprendizaje permanente, con la finalidad de tener una mejor reserva neuronal y si es que nos da alguna de estas enfermedades degenerativas, pues no sea tan severo, ¿no? Listo, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Creo que quedó todo claro, ¿no?